Y en este momento estamos en contacto con Miguel Palacios Celi, él es decano del Colegio de Médicos del Perú, con quien hablamos regularmente para saber cuáles son las condiciones en las que trabajan los médicos y enfermeras en esta pandemia. ¿Cómo está, señor Palacios? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Patricia y Ricardo. Buenos días, doctor. Nos gustaría que se ha hecho de muchos pedidos al gobierno para que los médicos trabajen en mejores condiciones y las enfermeras, pero el personal de salud se sigue contagiando. Queríamos saber su opinión sobre cómo se está abordando este problema, si el gobierno está respondiendo a los pedidos de los médicos. Sí, gracias, Patricia. Mira, justamente hace unas horas acabamos de reactualizar nuestra cifra de fallecidos y ya tenemos a la fecha 45 médicos fallecidos y está avanzando en una velocidad más o menos, en una velocidad importante, porque este fin de semana fallecieron 7 médicos y ayer ha aumentado a 45, entonces ya preocupa. Nosotros creemos que existen varias razones y sobre esas razones estamos proponiendo salidas. Por ejemplo, la primera razón sigue siendo la falta de equipo de protección personal, que si bien es cierto es un problema mundial y siempre lo ha sido, sin embargo requiere de algunas soluciones que pudieran hacerse mediante gestiones concretas, que como hacemos nosotros conseguimos muchos equipos de protección personal comprando en base a enlaces telefónicos que hay en la ciudad de Lima a un precio exorbitante, sí es cierto, pero se tiene que pagar porque ese tema también ha sido dejado bajo la ley de demanda y oferta, de tal manera que por un lado y por otro lado tocamos muchas puertas y recibimos donaciones de una serie de instituciones, incluso de embajadas de algunos países. Entonces pedimos que eso lo replique a gran escala el gobierno y pudiéramos más o menos tener equipos de protección para poderlo repartir. Por ejemplo, la embajada alemana, tengo entendido que ha hecho una donación importante. Corea del Sur también, e incluso eso nos permite llevar esos equipos de protección. Pero ahí está, esa es la solución. Entonces el gobierno también debiera replicarlo en mayor escala. Por ejemplo, en segundo lugar, las salas siguen conteniendo una alta carga viral donde trabajan los médicos y las enfermeras. Y entonces, bueno, la solución ahí es más complicada porque debió preverse las salas con presión negativa, aquellas salas que 12 veces están, cada 12 minutos, cada 10 minutos están removiendo el aire para evitar que el personal sanitario esté respirando ese aire con alto la carga viral, viral, la carga viral, que es la que te va a infectar, pero de una manera grave. Una cosa es que te infectes una conversación fortuita y otra cosa es que estés respirando continuamente ese aire. Entonces también se debe prestar atención a ese reclamo y permitir airear ese aire en las salas donde tiene muchos pacientes COVID. Entonces, de todas maneras, doctor, hay solución. Y a propósito de ese tema de evitar que la gente se agrave, los doctores, los enfermeros que tratan con los pacientes en estos pabellones, pacientes que están graves, ellos finalmente, los que se ponen muy mal, requieren unidades de cuidados intensivos, requieren oxígeno. Y ahora tenemos que no hay oxígeno tampoco en Lima y se está especulando con la venta de los balones de oxígeno. ¿Cuál es su visión sobre lo que pasa? ¿Cuál es la propuesta del Colegio Médico respecto al oxígeno, doctor? Sí, claro. Miren, esta enfermedad, tú sabes que en el Perú la primera causa de enfermedad son las infecciones respiratorias y la primera causa de muerte en el Perú normalmente, digamos, también las infecciones respiratorias, o sea que se supone que somos un país que debemos tener ya soluciones a las crisis de oxígeno que se presentan normalmente. En esta pandemia, la insuficiencia respiratoria es una de las causas finales que te produce la muerte de los pacientes con esta infección. Entonces el elemento clave sigue siendo el oxígeno medicinal. Entonces esto nosotros lo hemos conversado ya con altos funcionarios del gobierno, con el mismo primer ministro, y más allá de que hay una sobrecarga de diagnóstico, porque ya sabemos, lo venimos repitiendo desde la crisis de oxígeno de Iquitos, y decíamos, va a llegar la falta de oxígeno a Lima, y ya llegó. Y también a Chiclayo y a ciudades del norte. Chiclayo, todo el norte. Por eso, Patricia, nosotros hemos propuesto, 4 medidas concretas ahí. Por favor. Primero, que faltan los balones vacíos, los balones metálicos donde almacenar el oxígeno. Entonces hemos propuesto que se recurra a la gran industria metalmecánica, metalúrgica, que presten al Estado estos balones de oxígeno, pero miles y miles que se necesitan. En segundo lugar, en estos grandes complejos industriales también tienen el oxígeno industrial que lo utilizan para diversas razones dentro de su cadena de producción.
Entonces también hemos propuesto que el gran complejo metal mecánico minero surta de oxígeno industrial a las cerca de 30 y tantas plantas que hay de oxígeno medicinal en Lima, para que no falte la materia prima, que se establezca un mecanismo para que tengan oxígeno industrial. Le quería hacer una pregunta. Se transforma en medicinal. Eso le iba a hacer la pregunta. O sea, la base del oxígeno medicinal es la misma que la del oxígeno industrial. Sí, el oxígeno está en el aire, se succiona, se filtra, se decanta, mediante un proceso, pero en estos grandes complejos tiene oxígeno industrial. Entonces, el oxígeno industrial tiene alrededor de 93-95% de oxígeno. El medicinal tiene encima de 98%. Digamos, es más puro y permite vivir. Entonces, una de las grandes razones que vimos en Iquitos es que no había esa materia prima, digamos, del oxígeno industrial, a partir de donde transformarlo en medicinal. Y tenemos que aprender de los errores. Entonces, en Lima se tiene que asegurar esa cadena, tienen que apoyar a la gran industria, surtir de oxígeno industrial para que las plantas de Lima lo procesen y lo transformen en medicinal. Y ahí tiene que jugar su rol la Fuerza Armada en asegurar que esa cadena que de emergencia que se va a establecer, ese circuito, se asegure. Y este es por un lado. Y por otro lado, lo que vimos en Iquitos es que la única planta que había trabajaba en turno normal, o sea, trabajaba en su horario, a las 4 cerraban y se iban. Nosotros propusimos que trabajen en 3 turnos, para de esta manera asegurar que la producción continúe aún de tarde, aún de noche. No parecen muy difíciles las decisiones, señor Palacios, porque si ahí está el oxígeno industrial, si ellos tienen los balones, además entenderemos que están trabajando a menor capacidad por obvias razones, es decir, ellos tampoco están usando todo el oxígeno que usan siempre porque la economía está parada. Pareciera que es un tema como de decisiones que no se toman, ¿no? Exacto, nosotros conversamos con el Premier como colegio médico y justamente estábamos coincidiendo que esos son los pasos que hay que dar, pero hay que darlos, hay que ejecutarlos. Y en cuarto lugar, el acaparamiento también, luchar contra el acaparamiento y la especulación de precios, que lamentablemente el oxígeno también ha quedado bajo la ley del mercado, la oferta y la demanda, cuando eso debió regularse, ponerse un tope, igual que los medicamentos. Por ejemplo, son las 4 medidas que como colegio médico estamos planteando. Muy bien, recordemos que hay una lista en la que de la que se prohíbe la especulación de artículos de primera necesidad, pero esta lista puede ampliarse cuando en estados de emergencia hay productos nuevos que obviamente no van a estar siempre en la lista, pero que requieren entrar de acuerdo con ciertas coyunturas. El doctor Ugarte de Salud nos decía el otro día, doctor Palacios, que esta transacción con las industrias de oxígeno industrial, valga la redundancia, podía demorar 10 días. ¿Tenemos la capacidad de esperar 10 días a esas reacciones? No, 10 días, sí, no es que se hace, como decimos nosotros, está una interjección médica, que ya, hay que hacerlo ahora. Claro. 10 días va a ocasionar además lo venimos hablando hace bastantes días. Así es, ustedes lo han advertido. Como decimos siempre nosotros, las almas fuertes tienen voluntad, las débiles solo deseos. Nosotros tenemos que tener la voluntad y la capacidad de decisión, porque es vital. Minutos, hemos visto cómo camina la gente con sus balones de oxígeno. La capacidad la tiene el Ejecutivo para tomar esas medidas. Doctor, antes de concluir, yo quería hacerle una pregunta, porque hemos visto reclamos del gremio médico respecto a el anunciado contratación o cambio de la modalidad de contratación de los médicos que no se estaba cumpliendo, y el tema de pagos. Sí, exacto, no se está cumpliendo, Ricardo. Nosotros hemos tenido 2 médicos, Jorge Rodríguez Hilares y el doctor Marvin Cuenca, médicos jóvenes de 30 años que han fallecido en estos últimos días y que tenían un contrato de trabajo tipo locación de servicios y que trabajaban para una empresa tercera. Esta empresa tercera a su vez trabajaba para otra empresa más grande, una era de salud y otra era privada, y estos estaban con contratación de locación de servicios, y cuando se enfermaron no tenían a dónde ir, y les decía, sácate una prueba rápida por aquí y quédate en tu casa, y toda una cadena de negligencias que son de horror. Nosotros hemos dispuesto que todo el aparato legal del colegio asista a los familiares para poder determinar realmente qué es lo que ha pasado y poder iniciar procesos para hacer justicia. O sea, todavía existe, está en el decreto de urgencia,
pero no se cumple. Muy bien, doctor Celis, Palacio Celis, nosotros seguiremos atentos a los pedidos del Colegio Médico y como usted dice, hay soluciones que se tienen que tomar ya. El coronavirus no espera, sigue matando gente. Muchísimas gracias y un saludo especial para todos los médicos del Perú a través suyo. Soy una...